días. Esta mañana pues ya clausuramos la jornada de investigación del CICLA, que estamos trabajando en eso desde el martes. Y bueno, ha sido muy satisfactoria toda esta semana de ver los avances de los proyectos de investigación y pues divulgar lo que se hace en el CICLA. Y hoy terminamos con la mesa redonda, diseño de dos ciudades universitarias, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Costa Rica. Y creo que es muy idóneo, ¿verdad?, terminar con esta mesa redonda pensando que estamos celebrando el 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica y creo que es un tema que nos cayó muy bien de poder juntar a los dos arquitectos que tengo aquí a mi lado, ¿verdad?, y especialistas en el tema. A mi izquierda tengo a don Carlos Yankelevich Dahan y a don Carlos Beja Pérez Rubio, que es académico visitante, que hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, y realmente ha sido un gusto que nos esté acompañando hoy. En cuanto a don Carlos Yankelevich, así se pronuncia, perdón. Espero. Sí, ok. Tiene una especialidad en paisajismo, diseño urbano y planeamiento ambiental. Es graduado en Buenos Aires, Argentina, y realizó estudios de maestría y doctorado en Londres, Inglaterra. Especialmente interesado en el tema de los paisajes culturales, ha liderado importantes iniciativas en nuestro continente, tanto como miembro del Comité Científico Internacional y como IFLA, como trabajando activamente en IFLA. IFLA es Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, de la cual es actualmente coordinador regional del Comité Permanente sobre Práctica Profesional y Política. Fue vicepresidente de IFLA para las Américas en el periodo 2010-2014. Es autor de numerosas publicaciones y conferencista. Además, posee una vasta experiencia académica. Actualmente es director del Observatorio del Paisaje y del Programa de Investigación Integral sobre Paisaje de la Universidad de Costa Rica, y desde 1985 dirige una firma especializada por medio de la cual ha logrado combinar su trayectoria académica e institucional con la consultoría, el diseño y desarrollo de importantes obras paisajísticas en distintos países, siendo su principal área de acción Centroamérica y el Caribe. Y en cuanto al arquitecto Carlos Beja Pérez Rubio, tiene una maestría en Historia del Arte y un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesor de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad. Coordinador del 2002 al 2003 del proyecto América Latina del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, fundador y director general de Archipiélago, revista cultural de Nuestra América. Por cierto, ayer presentamos uno de los números, muy interesante, estuvo en dicha presentación. Fue representante en México de la Unión Latina, organización intergubernamental con sede en París, Francia. Entre sus últimos libros, menciono dos nada más, se encuentran Las danzas del huracán, Veracruz y La Habana en los años 30, también que tuvimos el gusto de que nos hiciera el miércoles hubiera una presentación de este libro, y Amanecer en las Islas, rutas y retos de la integración de Nuestra América. Ha coordinado varios libros, como por ejemplo El exilio latinoamericano en México, Ciudades de México, Patrimonio de la Humanidad. Además, sus trabajos han sido publicados en numerosos libros colectivos. Su obra como arquitecto abarca una amplia gama de géneros arquitectónicos, proyectados y construidos en la Ciudad de México y en el interior de la República Mexicana. También es escritor y ha publicado cuento, ensayo, crónica, entrevistas, reseñas y artículos diversos en periódicos, suplementos culturales y revistas especializadas de México y en el extranjero, en otros países. Bueno, entonces pasamos inmediatamente a darle la palabra
ustedes? Sí, no sé si esto funciona. Ah, sí, sí. Bueno, gracias. Bien. Entonces, hoy nos referiremos precisamente al hablar sobre la Universidad Autónoma de México, la Ciudad Universitaria, perdón, y sobre el campus o la Ciudad Universitaria de Costa Rica. Entonces he titulado esta presentación Memoria colectiva, bienes patrimoniales y el desarrollo del campus de la Universidad de Costa Rica. Primero quisiera reflexionar un poquito sobre el tema de la memoria colectiva. La historia de nuestra ciudad universitaria está íntimamente asociada al contexto histórico que la originó y en la cual se desarrolló y se desarrolla. En la década de los años 50, algunos países latinoamericanos fueron precursores en el planteo y construcción de ciudades universitarias, con expresión espacial de los nuevos modelos académicos propuestos como base para la transformación de sus sociedades. Tales países fueron Brasil, Costa Rica, México y Venezuela. Quiere decir que dentro de las Américas, como ha ocurrido en varias cosas, ustedes saben, dentro de la historia de Costa Rica, aunque somos un país pequeño y tal, hemos estado precursores en varios temas, y en esta de la ciudad universitaria, por motivos políticos e históricos, también se dio un planteo que entonces coincidió con planteos similares en estos otros tres países que yo mencionaba, y que tenían que ver con las ideas más avanzadas del momento. En el caso de Costa Rica, la ciudad universitaria se generó a partir de un modelo de planta física consensuada de acuerdo con las concepciones técnicas y diseños más avanzadas para su época. Es decir, estaba todo el tema del desarrollo de una nueva sociedad en Costa Rica en esa década, estaban los grandes ideólogos costarricenses y estaban todos los jóvenes profesionales y no tan jóvenes que querían de alguna manera aportar a ese proceso. Y el diseño del campus de la Universidad de Costa Rica fue un modelo especial en el que se podían poner en práctica todas las nuevas ideas respecto a la estructuración del espacio y las concepciones arquitectónicas con relación también a las ideas de la transformación de la sociedad. De este modo podemos comprender una época a través del continuo paisaje, cultura y sociedad. Entonces me interesa referirme a ese tema, pues soy arquitecto, soy planificador, pero como han escuchado soy fundamentalmente paisajista y es el área en la que más he trabajado en esta universidad. Entonces, la idea del paisaje como un plano integrador o la idea del paisaje como un elemento totalizador de la percepción que una sociedad puede tener de sí misma en un momento o del constante, del continuo, cultura, paisaje, sociedad, que nos da el signo, la impronta de una época. Al establecerse físicamente la Universidad de Costa Rica, se hizo presente en nuestro paisaje, creando desde entonces conciencia de su identidad histórica e institucional, materializada a través de sus construcciones y su organización espacial. Es decir, acá este es un tema muy importante respecto del tema de los procesos sociales y políticos, económicos y las transformaciones culturales que vivimos. Y esto se da siempre en relación con el espacio. No hay una relación biunívoca. No es que el espacio siempre expresa las ideas de los técnicos o de los artistas o de la propia sociedad, sino que a veces está en contradicción con ellos. Pero de hecho es en el escenario, en ese espacio en el que se desarrolla la vida y las transformaciones. Y esto produce un sentimiento muy especial, que si todos pensamos en las ciudades o los pueblos natales o el país al que pertenecemos, que es el sentimiento del sentido del lugar. El famoso en latín se dice el genius loci, y que es el sentido del lugar, que es un sentimiento muy especial que refleja la identidad. Por ejemplo, los ticos nos sentimos, una vez que pasemos el aeropuerto, si pasamos por el mercado Borbón, pues nos sentimos que estamos en San José. O si llegamos a Moravia, donde sea que vivimos, tenemos esta sensación de que estamos en casa. Esto es indescriptible, es tal vez emocional, pero es también, puede verse científicamente y es cultural, y es el sentido de pertenencia a un sitio. Y este sentido de pertenencia es un aspecto fundamental dentro de lo que podríamos entender como la identidad de las personas, la identidad de los pueblos. Y con respecto a esta casa de estudios, que es la Universidad de Costa Rica, esta construcción de la nueva universidad con este modelo y los procesos que siguieron desde los años 50 hasta el momento, definen una percepción que tenemos de nuestra ciudad universitaria y esta idea del sentido de identidad o pertenencia a ella, la idea del sentido de lugar,
que es muy importante desde el punto de vista de la identidad y es también muy importante desde el punto de vista de la memoria colectiva. Desde el punto, digamos, yo les mencionaba, Eugenia, que mi corazoncito está muy en el tema de los paisajes culturales, que justamente tienen que ver con este asunto, que es el tema de cómo a través del tiempo se va haciendo la transformación de un espacio en el cual nos reconocemos, o en el cual, si lo ignoramos, lo olvidamos, lo destruimos, dejamos de reconocernos. Y entonces perdemos de alguna manera datos importantes o, digamos, legados, hitos importantes de nuestra memoria colectiva en el espacio y, por último, también la idea de nuestra identidad. Por eso el tema de la memoria colectiva es un tema y del sentimiento de pertenencia y de identidad, visto desde el punto de vista del continuo, digamos, paisaje, cultura, sociedad, naturaleza, si quieren verlo también ustedes así, es un tema sobre el que me gustaba llamar la atención y como estamos hablando en este caso de nuestra ciudad universitaria, entonces quise recordar de alguna manera sus orígenes a través de estas imágenes que hablan por sí mismas y que algunos recordarán o recordaremos cosas y otros simplemente avivarán imágenes de recuerdos o historias que entonces forman parte de esto que estamos hablando, que es la memoria colectiva de los ticos, en este caso de nuestra ciudad universitaria, y en relación al tema del campus como tal. Entonces decíamos que reconocemos en el sentido de identidad y pertenencia que nos permite el continuo paisaje, cultura y sociedad en la naturaleza. Decía César Nazaelli, que acaba de morir, un teórico del paisaje argentino, que el paisaje es la imagen que tiene de sí misma una sociedad en cada momento de su historia. Es la unidad entre territorio, espacio y cultura que expresa nuestra identidad. De la Universidad de Santo Tomás y el Paraninfo a la Universidad de Costa Rica en la ciudad universitaria fue el gran salto que se produjo en ese momento desde el punto de vista del territorio, al sacar lo que era el claustro universitario del centro de la ciudad a una zona casi rural, y precisamente en una finca en donde se desarrolló entonces los edificios iniciales y la propuesta para el campus de la Universidad de Costa Rica. Ahí tienen estudios generales y la importancia, por ejemplo, de arquitectos como nosotros en arquitectura, vemos varios de nosotros que en este momento estamos desarrollando una investigación, que es a lo que me voy a referir hacia el final de mi presentación, sobre por lo menos los 10 edificios que habría que restaurar. Esto, aunque parezca lejano, es algo muy cercano. Estamos hablando de la década de los 60 y ya muchos edificios han sido tremendamente alterados. Lo que sí es emocionante e interesante es ver el cafetal, ¿verdad?, el campo o el charral que rodeaba la finca en ese momento y que ahora es toda la universidad. Pero precisamente por eso mismo sería tan fácil descontaminar de transformaciones irrespetuosas y ahistóricas de lo que fue este edificio tan importante y mantenerlo como un baluarte, ¿verdad?, de lo que es la historia de nuestra universidad. Porque a todos nos gusta ir a Oxford, a Cambridge o a cualquier lado y emocionarnos ante un pórtico del siglo XVII o decir qué maravilla que mantienen todavía la misma alfombra de pasto sobre el pórtico tal, pero no tenemos ningún problema en llenar de chinchorros, girasoles, murales indiscriminados, edificios que son históricos y que si eso hubieran hecho los ingleses hace 400 años, ahora cuando llegáramos a Oxford o a Cambridge no podríamos decir qué maravilla, estamos frente a las mismas piedras, porque si fueran nuestras ya estarían llenas de murales, girasoles, aulas, entonces no, ya del edificio, digamos, emblemático que representa una época, no podríamos tener ese legado para las generaciones futuras, ni esa conciencia de cómo ese edificio fue originariamente. Sobre un modelo basado en las transformaciones sociales y políticas que marcaron el contexto de la nueva Constitución y los cambios económicos que orientaron los pasos hacia una nueva modalidad de desarrollo, surge la reforma educativa de la Universidad de Costa Rica, la cual se materializa en un diálogo consecuente a través de su nueva planta física. Aquí tenemos los autores de la planta física y tenemos unas partes que todavía se reconocen bastante similares a la que fue en sus orígenes. De esta manera, los ideales de innovación en la organización y tratamiento del espacio
fueron consecuentes con el pensamiento social del momento y consistentes con los cambios políticos económicos que se gestaban. En un inicio, las 3 fincas que componen las actuales instalaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro ocupaban los predios solamente de la llamada Finca 1. Si ustedes ven ese famoso perspectiva aérea de la universidad que se iba a construir, o si vemos la maqueta también de la Finca 1 y vemos en realidad la planta que se construyó en ese momento, vemos que realmente se hizo siguiendo rigurosamente un plan, como dice, lo vamos a ver luego, era un plan en el cual el área central era, como lo es todavía, un área de conservación. Los edificios se colocaban en forma periférica, junto con una vía de circulación vehicular y peatonal, y luego todos los edificios, según la topografía del terreno, eran atravesables, de manera que los estudiantes, los profesores, los administrativos circulaban en forma regular a través de este anillo, que era fundamentalmente de acceso y distribución, y luego en forma peatonal podían atravesar el campus en todos los sentidos. Entonces era un modelo característico del modernismo, segregando peatones y vehículos y dejando las áreas verdes libres en contacto con los edificios, que en muchos casos estaban elevados, para dar la posibilidad de una ocupación menor del suelo. El modelo original fue un modelo claramente definido de corte modernista, basado en la segregación de vehículos y peatones en torno a un núcleo central, rodeado por construcciones y circulaciones periféricas. Acá tenemos entonces este círculo central en la Finca 1, en punteado las formas peatonales, el área de reserva, otras áreas verdes y la manera en que se empezaron a desarrollar los edificios. Posteriormente se anexó la Finca 2 y finalmente las Fincas 3 y 4 para una visión de lo que es hoy nuestra ciudad universitaria. En la actualidad, la llamada sede central ocupa un conjunto que articula a las 3 fincas, con que históricamente creció dentro del contexto urbano la cual universidad en el cantón de San Pedro. Acá la vemos desde distintos puntos de vista, como esta es una importante porción del tejido urbano de este cantón, cuya característica es estar irrigados por gran cantidad de, digamos, de lo que se pueden llamar quebradas, riachuelos, ríos, que algunos fueron entubados, otros no, pero que es un cantón muy especial. Las 3 fincas o campus actual, desde una visión integral, podemos ver que aquí están las 3 fincas de la que llamamos la ciudad universitaria. Luego aquí en amarillo está la finca de Santa Ana, sobre la cual también hay un proyecto, y la finca de Siete Manantiales, lo cual, si lo vemos dentro de todo el contexto del área metropolitana y su desarrollo este-oeste de extensión, y lo comparamos con otros parques como la Sabana, el Parque del Este, el Parque de la Libertad en Desarrollo, el Parque de la Paz, vemos que el área verde que representa el campus de la Universidad de Costa Rica es muy significativo dentro de las áreas verdes del área metropolitana de nosotros, y también desde el punto de vista significativo tiene entonces un carácter histórico y de identidad que yo reforzaba como algo muy importante. Es interesante observar las transformaciones en la planta física de la Universidad de Costa Rica, que desde 1945 hasta el presente. En otra ocasión yo estuve con ustedes y detallamos un estudio que llevó varios años y del cual acá hay una parte de una síntesis, en el cual vimos la evolución precisamente del campus, desde el que era nada más que un pequeño sector en la Finca 1 en el 45, y cómo se fue desarrollando sucesivamente hasta el 2010, digamos, hasta tener una fisonomía similar a la actual. Y aquí vemos en colores cómo fueron las distintas épocas en que se fue generando las distintas construcciones, y vemos también que el estudio lo analizaba como mientras que en el resto del territorio hubo una densificación urbana que de alguna manera desplazó las áreas verdes, esto no ocurrió con la Universidad de Costa Rica, que mantuvo un ritmo distinto, por lo menos hasta los 70s, de conservar la relación entre áreas verdes y áreas construidas. Entonces, la distribución territorial y la secuencia de ocupación espacial de los inmuebles de la Universidad de Costa Rica por década, y acá tenemos también esto. Y entonces vemos en la actualidad, sobre todo en los últimos 4 años,
con el inicio de los dos proyectos, ¿verdad?, del fideicomiso y el proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la Universidad de Costa Rica, vemos en anaranjado los edificios anteriores y vemos los edificios actuales, en azul los del fideicomiso y en rojo los del desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que representan los edificios actualmente en construcción, construidos o planeados. Y entonces acá podemos hacer un contraste entre cómo fueron las transformaciones del 2007 al 2015 respecto a la relación entre áreas verdes y espacio construido. Pero no es que me preocupa estrictamente el tema de la relación entre áreas verdes y áreas construidas, sino lo que interesa también es ver cómo el diseño original de nuestra ciudad universitaria, como lo fue también el de Venezuela o el de Brasil o el de México, fueron ciudades universitarias planeadas, como lo vimos en la maqueta, en el dibujo director, en la normativa que la siguió durante mucho tiempo, y aún en la actualidad ha habido un plan que ha permitido entonces el uso de las áreas, que muchas de esas áreas verdes, es cierto, se mantuvieron como áreas verdes, pero también se mantenían como áreas de reserva, pensando que a 10, 20, 30, 50 años, cuando la universidad creciera, serían ocupadas. Pero esto debía ser con un cierto criterio. Y también lo que vemos es cómo no, a pesar de que Costa Rica, con otros países, en el año 72, el Consejo Universitario adhirió en ese momento a las universidades más progresistas del momento, Harvard, Salamanca, muchas otras, al concepto de ecocampus, es decir, a tratar todo el campus universitario como si fuera una comunidad ecológica y entonces respetar de alguna manera la relación no solo entre las especies existentes, sino en cuestiones que tengan que ver con el desarrollo hídrico del cantón, con el manejo de los desechos y en general con la salvaguardia de las asociaciones naturales entre las especies. Pero a pesar de que, como tantas veces, hicimos el plan y luego en el 72 fuimos también pioneros en el concepto de ecocampus, como todos sabemos, nuestro campus dista mucho, es campus pero no es eco, ¿verdad? Y a pesar del plan. Y también todos extrañamos la inexistencia de un plan que se viene proponiendo y proclamando que va a existir y que es parte y que las estrategias, pero en realidad las oficinas que se dedican a la construcción toman decisiones arbitrarias, no hay el consenso que hubo en la época original, en donde los grandes pensadores y los distintos técnicos, junto con los políticos, plantearon un modelo de manera que se supone que la universidad es un modelo de excelencia para lo que hace el resto de la sociedad. Y en este momento, tristemente, en vez de ser un modelo de excelencia, somos un espejo de todo lo contrario, es decir, no hay una desvinculación total entre cómo se toman las decisiones. El sector administrativo, luego el tercer converso universitario, tomó un poder inusual sobre decisiones de distinto tipo que incluyen también hasta el día de hoy lo de la planta física. Y vemos que a pesar del esfuerzo y las buenas intenciones, no parece haber un plan estratégico que nos diga por qué los nuevos edificios van a dónde van, o cómo o por qué se eliminan áreas verdes, o qué pasa con los parqueos y con los peatones, sino que un poco de alguna manera casual se sigue construyendo, y esto nos lleva a la inexistencia de este plan integral y a una distancia con el modelo ideal que fuimos en los 50s y en los 60s. Claro que esto es parte también de la historia, esta especie de fragmentación actual entre los poderes y la toma de decisión, pero sin embargo siempre yo estoy dentro de la universidad como dentro de los docentes o los investigadores en que creemos que es factible crear un plan integral que esté por más allá de las decisiones unilaterales del sector administrativo o aún de las distintas administraciones. Debe haber una racionalidad que preserve de alguna manera el continuo histórico-cultural del que hablábamos, pero también la salud, digamos, ambiental y la relación ecológica entre el campus y su entorno, y recuperar tal vez el liderazgo que tuvimos en algún momento. Yo creo que nuestro actual rector estuvo muy inspirado en Rodrigo Facio y ha tenido muy buenas intenciones, y de hecho ha habido un crecimiento y una recuperación del espacio público que no se había visto antes. Sin embargo, dadas la inercia de ciertos sectores de la universidad y las tomas de decisiones y las presiones, vemos que no aparece por el momento por ningún lado una idea de una estrategia global o un plan integrador de planta física. Siguen apareciendo edificios por distintos lados, de acuerdo a las presiones de los directores, de los estudiantes, de los administrativos, de los préstamos, de las decisiones políticas, pero esta idea de proteger el campus como un ente que es un ente urbano,
que tiene un valor dentro de la ciudad y la sociedad y que tiene una historia cuya memoria colectiva justamente queremos rescatar. No parece que sea algo que está ocurriendo, que muchos lo anhelamos, probablemente las autoridades también, pero no parece ser nuestra realidad actual, ¿verdad? De hecho, en algún momento hubo el interés de ver si reuníamos los datos para ver si, como en el caso del UNAM, nuestro campus podía ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Como les comentó Eugenia, yo soy parte del Comité Científico y como CIFLA, que precisamente en términos por lo menos de paisajes culturales es el comité científico que recomienda a la UNESCO cuándo un bien puede ser patrimonial o no. Nosotros realmente, a diferencia del UNAM, no tenemos las características necesarias para ser declarado, pero sí tenemos un patrimonio importante que tiene un valor nuestro, es decir, hay distintas valoraciones que son científicas y técnicas, pero hay también una valoración que tiene que ver con la identidad del pueblo y con la memoria colectiva y sobre todo con la relación afectiva entre el pueblo o en este caso la comunidad universitaria y sus obras. Entonces habría que empezar a proteger ciertos edificios, como acaban de ver ustedes en el de Estudios Generales, y otros que han sido gravemente alterados, y pensar que un mural de un girasol estará muy bonito, pero que tal vez no había que ponerlo en el edificio histórico más importante del campus, o que tal vez puede ser removido hacia otro sitio. Y que si, por ejemplo, la famosa plaza o Parque des Box en París del siglo XVII hubieran dedicado a cambiarse sus plantas, sus árboles y sus asientos y tal, cada nueva administración sobre lo que ya estaba hecho, de ese parque no quedaría nada y 4 o 5 siglos después ni los parisinos ni los turistas podríamos enterarnos de qué representa para la memoria colectiva de esos parisinos ese parque porque ya no existiría. Entonces todo este cuento de escribir con la mano y borrar con el codo, cuando somos un país tan joven, cuando hay la cantidad de metros cuadrados que hay por todos lados para hacer las cosas, que cada generación deje su impronta y que tal vez la impronta de las distintas generaciones dialoguen entre sí, en lugar de todos tratar de escribir arriba de lo que ya escribió el otro, que es una práctica un poco antieconómica y es un poco descorazonante porque nos perdemos entonces la impronta de lo que otras generaciones nos dejaron como mensaje. Entonces, esto era un poco algo de lo que quería mencionarles. El campo y sus componentes como bienes patrimoniales. Acá entonces vemos de alguna manera los 3 periodos en la historia del campo que podríamos retratar, del 45 al 55 como una fase inicial, tomar los 70 como una fase intermedia y el Congreso Universitario, el tercer Congreso Universitario, que representó de tantas maneras un quiebre en las políticas a distintos niveles, en la organización interna de la universidad como tal, y también tuvo un fuerte impacto en la planta física. Y luego el periodo actual, que sería del 2010 al 2015, y lo que vemos es una especie, que la configuración y los cambios en los usos del suelo de la finca 1, que es la finca histórica precisamente inicial, marca una significativa inversión de los extremos entre las áreas verdes disponibles, edificios y pavimentos en la fase inicial a la zona actual. Ha habido prácticamente una inversión. Es simplemente un ejercicio estadístico, no pretendo decir con esto nada ni probar nada, pero me parece que puede llamar a reflexión de qué está pasando con estos procesos totalmente descontrolados. En las últimas 3 décadas, en forma gradual pero creciente en la universidad, se han llevado a cabo acciones en planta física que no responden a un plan general, proceden en forma desvinculada y propician la fragmentación. Memoria colectiva, significación y necesidad de invariantes. En función de borrar la huella de épocas y momentos, ¿es funcional? Es una pregunta. ¿Borrar la huella de épocas y momentos trascendentales? ¿O es un imperativo la existencia de hitos intocables que mantengan viva la conciencia, la necesidad del cambio? Es decir, el hecho de mantener ciertos sitios, edificios, obras de arte, espacios históricos en forma de acuerdo con la legislación internacional para mantener elementos de valor histórico, no hace falta ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto es un orgullo si eso se logra. Y en otros aspectos, como en el Parque Nacional de la Amistad, nosotros tenemos un área que es Patrimonio Nacional de la Humanidad. Pero en el caso de la Universidad de Costa Rica debiéramos, y esta investigación que estamos en este momento terminando y que prontito a inicio del año que viene estará publicada,
justamente llama a reflexión de decir, bueno, dentro de todo este campus, ¿qué es lo que debiéramos declarar intocable? Porque por su trascendencia, por su valoración, por su significación, por la relación afectiva con la comunidad actual e histórica, estos debieran ser los elementos intocables, como edificios, como obra de arte, como espacios verdes. Habrá unas cosas, tiene que haber unas invariantes o unas constantes de ciertos espacios entonces que son declarados bienes patrimoniales. No es necesario que lo sean de la humanidad, ni siquiera necesitamos que el Ministerio de Cultura los incluya en la Ley de Patrimonio Nacional. La universidad tiene su autonomía en todos los sentidos y podría declarar de valor patrimonial para la comunidad universitaria y académica del país esto sin más vuelta que eso. Pero a pesar de todo lo que estudiamos y de todo lo que decimos, como yo esta mañana acá y en otros miles de veces que repito lo mismo, no progresamos mucho con estos asuntos. Con costos estamos teniendo un catálogo en este momento de las esculturas y las obras de arte que están por el campus que tienen un cierto valor. Y por supuesto la contra de la gente que creen que el progreso es exactamente lo nuevo cuando no tienen una idea o una conciencia real de lo efímero que es lo nuevo y la actualidad. Y no se miran a sí mismos en el corte histórico de lo que representa crear entonces que algunos elementos son invariantes que deben ser mantenidos como parte de nuestra historia arquitectónica, cultural, natural y que representan nuestra identidad y por lo tanto debemos defender y considerar como bienes patrimoniales. Entonces habrá unos bienes, unas fuentes, unas esculturas, unos tales que son intactos. Tal vez unos murales de los nuevos, en nuevos edificios, debieran ser declarados como intactos. Pero también deberíamos declarar como intactos los edificios que fueron y son representativos de las décadas anteriores y del origen de la universidad y que con muy poco costo podrían restaurarse y verse como fueron originalmente y mantenerlo así por los siglos de los siglos como un legado de cuál fue la visión de esos técnicos y cuál fue el espacio que vivieron esos primeros profesores y estudiantes. Por otro lado, habrá otros edificios que pueden ser más o menos tocables y otros que no nos importa quién los toque. Es decir, en nuestra investigación estamos tratando entonces de por lo menos establecer estas tres categorías. Estos que hay que defender a muerte y restaurar, los otros que más o menos habría que tenerlos controladitos por si acaso, y unos que podrían espacios y edificios que son de uso libre. Entonces esto es un poco el mensaje sobre el tema de la memoria colectiva, sobre el tema de una visión integral del territorio, el paisaje, el continuo entre sociedad, cultura y naturaleza. Y creo que el momento actual genera expectativas y señala potencialidades hacia un futuro en el cual la recuperación solo será posible dentro de una visión global y un plan integral que permita materializarla. Debemos todos, como miembros de esta comunidad, es decir, ¿cuántas décadas más? Es decir, cuando en el 50 arrancamos con un plan, después del Congreso Universitario del 73 el plan desapareció y empezó el caos administrativo y de toma de decisiones. Y entonces, ¿cuándo vamos a retomar la idea de un plan o de un marco, llámenlo ustedes como quieran, de un elemento general que dé racionalidad, valoración a qué cosas pueden hacerse, cuáles no, independientemente de las decisiones de turno? Y sobre todo, en el caso del tema que nos ocupa hoy, de cómo vamos a poder tomar conciencia y defender y lograr estos bienes patrimoniales manifestados en términos de obras de arte, edificios o simplemente sitios que debiéramos defender y tratar de construir dentro de ese plan. Muchas gracias.